Que el Señor les bendiga, familia Maranata. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este horario un poquito inusual para nosotros estar con ustedes, porque es el espacio que le corresponde al culto de la iglesia en Neza. Pero es un privilegio estar saliéndonos un poquito de la rutina, y yo creo que el Señor tiene algo especial para nosotros en esta noche. Y déjeme hacer una oración y después continuamos ya con la presentación. La misma mecánica, si alguien puede compartir el link, compartirlo en los distintos grupos, va a ser una bendición. Y vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él quien se glorifique en esta noche. Padre bendito de la gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí estás tú presente. Y esta noche, Señor, sabemos que tú estás en medio nuestro y sabemos que tienes un propósito muy especial en esta hora. Te rogamos, Señor, que seas tú a través de nosotros. Anula los vasos, limpia los vasos por dentro, por fuera. Llénanos, capacítanos y trae una bendición especial para tu iglesia en esta noche, Señor. Lo rogamos, lo suplicamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén, gloria a Dios. Te doy la bienvenida, Cielo, buenas noches. Amén. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. En esta noche usted ve que estamos acompañados de algunos hermanos, no son todos los que queríamos, pero estamos los que tuvimos la oportunidad esta noche. Y pues, mi hermano Adán, salude a los hermanos, por favor. Sí. Dios me los bendiga, mis hermanos. Es un placer y un privilegio estar aquí en sintonía con ustedes y va a ser de gran bendición este momento. Su esposita ya está un poquito transformada, la hermana. Amén, amén. Entonces por eso vamos a tener que hermanos, presentarla. que Dios me los bendiga, y pues vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y sobre todo pues nuestros oídos, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Mi hermanito Víctor. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Pues estamos agradecidos porque nos invitaron a esto y que sea de bendición para nuestras vidas y también para sus vidas. Amén. Amén. Mi hermana, perdón. Perdón, hermana. Es que como pensé, son una sola carne. Perdón, gracias. Amén, amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Gracias primeramente a los pastores, ¿verdad? A Dios por este tiempo. Gracias porque nos permiten estar reunidos este momento con ellos y poder tomar parte en este lugar. Que Dios les bendiga, hermanos, ahí donde ustedes están, y que esta noche el Padre traiga bendición y que derrame la unidad, ¿verdad? Así como nos tiene ahorita nosotros aquí, que también ustedes en sus casas, hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a tomar la misma mecánica, si le das la bienvenida a los hermanos. Y realmente este tiempo lo estoy ocupando porque yo creo que el Señor nos ha estado hablando mucho acerca de la temática familiar, y yo tengo impregnado en mi corazón que el Señor viene por familias. Por eso usted está viendo esta noche pues familias, y solo porque no salimos todos, porque no tenemos aquí mucho espacio, pero aquí están los hijos de mis hermanos, estamos reunidos en familia y queremos ministrar. Y bueno, en el desarrollo de la plática vamos a ir conociendo el propósito de esta reunión. Da la bienvenida, Cielo, y si usted quiere participar, aporte o hágase presente para que sepamos que estamos en la misma sintonía. Sí, bienvenidos, la familia Velasco ya puso presente. Ángel Larmen. Ok. Bendiciones. También la hermanita Mari Godínez, esposa del hermano Chequeleque. Edwin Lara también aquí está. Brenda Rico también, el hermanito Chequeleque. Mi hermanito Marco y mi hermanita Chelita. Lael también ya puso presente, y Brendita también ya puso presente. Gracias. Realmente usted se preguntará por qué estamos reunidos esta noche en este lugar, pero antes de empezar a dilucidar esa pregunta, esa incógnita,
A mí me gustaría platicar con ustedes, ¿verdad? ¿Qué impresiones tienen de la proclama? Yo sé que tal vez algunos, como en el caso de ustedes es la primera vez que están. Como congregación, pues fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de recibirla de esa manera. No sé, a mí me gustaría escuchar las impresiones de ustedes y a la par, si ustedes pueden comentar también sus experiencias, sus expectativas y realmente, pues, qué hizo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, más allá de la convivencia, de la coinonía, que fue muy, muy especial. ¿Qué recibimos de parte del Espíritu? No sé quién se apunte, quién levanta la mano primero. No se peleen. Bueno, pues a lo mejor como lo comentamos hace ratito, ¿no? Hemos ido a otros eventos, pero el Señor tiene el propósito para cada quien, ¿no? Y para cada lugar que se está reuniendo es diferente, y hoy pues sí nos sentimos agradecidos que nos hayan tomado en cuenta, porque pues a lo mejor habíamos participado en otros, pero no en que es de bendición, porque a lo mejor en otros lo toman como eslogan, y fue una palabra profética que hemos entendido que tenemos que hacer la rema a nuestras vidas, porque a veces dicen, ahí está el eslogan y sobre eso vamos a caminar, pero hemos entendido y sabido que aquí hay palabra de bendición y de edificación, y que la palabra que se da es sobre la que se sigue trabajando todo el año para que el Señor cumpla ese propósito, que no es una palabra hueca, sino que es una palabra que trae sonido, y no es como el tímpano que va a resonar pero hueco, ¿no? Es una palabra sólida que va a edificar a cada familia. Y pues sí nos da gusto que nos hayan tomado en cuenta, y sobre todo como ese pueblo que se reunió para escuchar al Padre, que abracemos esa visión, sobre todo esa palabra, y que creamos que Él va a tener la victoria, y no nos va a soltar. Venga lo que venga, Él no nos va a soltar. Hemos creído y declaramos que es una palabra profética que va a ser rema en nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. ¿Alguien más? Muy interesante. Platiquen, hermanos, no sean tímidos, por favor. Bueno. Bueno, en lo personal, para mí, nunca habíamos estado en un evento así. A veces nada más nos dan esa palabra, ¿no? O nada más caminamos bajo ese emblema, pero el poder estar por vía Zoom con el apóstol, el poder haber escuchado lo que él compartía antes de dar la profecía, yo creo que eso es por lo que aún Iglesia Maranata tiene que caminar. Nosotros como pueblo tenemos que ser obedientes a la voz de nuestro pastor, ¿verdad? Y que así como nos lo dejan ver en la imagen que nos daban, ahí se veía una ovejita, ¿verdad? Y como que eso fue lo primero que a mí me quedó ahí en la mente. Esa ovejita venía lastimada. Yo abría más la imagen, le ponía zoom, y yo podía ver en la imagen cómo esa ovejita tenía la carne viva, que tenía un dolor, y cuando la carne está viva, hermanos, sabemos que es un dolor hasta adentro. Entonces, el ver esa imagen, desde ahí en la palabra el Señor ya estaba hablando aún a través de mis ojos y diciendo, yo he venido por esa oveja, yo he venido a sanar, y cuando el Señor enseña esa parte, hermanos, yo creo que es lo más hermoso. El Señor ha venido por la oveja, la que está preñiquebrada, la que estaba tal vez lastimada, herida, desconsolada, y yo me agarro de esa promesa y le digo, Señor, gracias. Yo la tomo para mi vida, y simplemente, hermanos, es un nuevo comienzo, y cuando algo es nuevo, cuando algo comienza, simplemente te toca cuidarlo. Puedo compartirles que hoy en la mañana yo les decía a mi familia, si a ti se te acaban los zapatos, vas y compras otros. Si a ti se te acaba la chamarra, vas y compras otra. Le digo, de acuerdo a tu necesidad, tú la suples. Pero ¿y cuando se acaba el Espíritu Santo en tu vida? Cuando se acaba la fe en tu vida, ¿a dónde tienes que ir? Solo al Padre de Gloria, y ese es al que venimos esta noche aquí. Amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, pues nosotros ya somos de casa, ¿verdad? Ya somos viejos. Pero pues fíjense, mis hermanos, que pues
aún a mí la proclama pasada, mis hermanos, cuando el apóstol decía, ¿verdad?, que el Señor iba a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Y yo creo, mis hermanos, que esa profecía se cumplió cuando empezó la pandemia. Porque ahí muchos padres se quedaron en casa. Porque a veces los papás pues siempre están trabajando y siempre los hijos están solos. Entonces yo creo que ahí, ¿verdad?, en vez de que nos angustiemos por lo que está pasando, pues yo creo que el Señor tiene un propósito. Porque ahí fuimos probados, tanto los padres como los hijos, y los hijos como los padres. Porque ahí fuimos probados en carácter, en cuánto nos hacían falta, ¿verdad? Igual, pues nosotros, ¿verdad?, en mi familia, pues mis hijos en la universidad, a veces ya no comíamos juntos, unos llegaban, ya no coincidíamos en las horas. Entonces, pues yo creo que fue un tiempo hermoso en la pandemia, porque nos quedamos en casa, todos encerrados, y ahí pues fuimos probados. O sea, yo creo que ahí la proclama se cumplió. Y ahora esta proclama, mis hermanos, yo la esperaba con ansias, con ese deseo, y yo creo que ahora pues vamos a trabajar para recuperar lo perdido. Gloria a Dios. Mis hermanos, yo creo que es un tiempo muy especial. En verdad que fue una bendición gloriosa, primeramente porque no la habíamos recibido como familia, ¿verdad?, como debe de ser. Y yo veía, de las veces que casi no me meto al Facebook, hermanos, pero veía que otras casas preparaban, ¿verdad?, sus mesas, su banquete, y dije, también nosotros vamos para allá, a ver qué se siente, porque también era un anhelo, ¿verdad?, a pesar de todas las situaciones que atravesamos a lo largo del año pasado. Cuando dijo el apóstol que el año de la recuperación, ¿verdad?, lo primero que se me viene a mi mente, tú ya vienes, Señor, y gracias a ti estamos aquí de pie, y lo primero que yo le pedí al Señor, quiero recuperar aún más mi visión espiritual, ¿verdad?, porque nos estás dando una oportunidad más de seguir en tu viña, de estar trabajando para ti, Señor. Y la experiencia que yo tuve es esa, hermano. Ya, ahora sí que, como dice una alabanza, mi pasado borró y mi tristeza quitó, porque yo creo que todos pasamos un proceso, hermano, bien precioso, de las cuales el Señor todavía nos tiene aquí, ¿verdad? Entonces, sí fue doloroso un tiempo, pero me glorifico en que voy a recuperar, no lo que ya pasó, sino que esa pasión aún más por lo que estamos aquí en el Señor, ¿verdad? Es algo bien precioso, hermano, porque hay a veces que cuando menos estamos pasando un proceso y de repente se nos olvida quién somos. Y el Señor nos vuelve a recordar en esta proclama, ¿verdad? Yo te haré recuperar más bien, ¿verdad?, todo lo relacionado. Y ahí, hermano, ahorita vamos a ver algo bien precioso que hay aquí oculto que el Señor nos está regalando, pero es algo, hermano, bien glorioso, el recuperar lo perdido, hermano. Quiere decir, hermano, que aún todavía hay misericordia de Dios para nosotros, porque nos está dando una oportunidad en su misericordia. Amén. Yo, como decían los hermanitos, ¿verdad?, que es el primer año que realmente lo recibimos como familia, ¿no? Porque el año pasado no nos reunimos. Yo tenía como, pues sí, la ilusión, ¿verdad?, de que el Señor nos visitara, y yo se lo dije a él, estoy muy nerviosa de que el Señor nos visite. Y a lo mejor sin tanta fe, ¿verdad?, porque dijimos 40, ¿no? Y hasta ni creíamos que fueran a llegar, ¿verdad? Pero vimos cómo como familia nos unimos, ¿no? Que incluso muchos hermanos que antes no dejaban su casa por estar aquí, que por eso realmente no nos reuníamos, ¿no? Porque varios hermanos pues no apoyaban, y ahora vimos que la mayoría estuvo aquí. Yo creo que Dios es bueno, ¿verdad? Y al final Dios conoce nuestros corazones y el anhelo de nuestro corazón, que es que estemos juntos. Yo también lo recibí para mí, lo de la recuperación, en algo muy personal para mi vida, que yo sé que si el Señor lo cumple les voy a estar dando testimonio, ¿verdad?
lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, pero también yo me ponía a pensar y yo decía, pues recuperación en todos los ámbitos, porque a veces muchos hermanos, como nos había estado hablando el Señor, han estado viviendo en pecado. Entonces, recuperación de la santidad de Dios, recuperación del primer amor, recuperación de amor al servicio, o sea, de intimidad con Dios, porque a veces nos vamos como que a lo material o a las ovejas, pero yo creo que, y sí, amén, yo creo que el Señor quiere recuperarnos, amén, todo, pero yo creo que lo principal es lo espiritual, ¿verdad? Que el Señor quiere recuperar en lo que se ha perdido de sus hijos. Sí, dice Lael, una sobreabundancia de gran bendición. Me sentí muy feliz al ver que Dios descendió en medio de su pueblo y que hay compasión ante su pueblo, y me bendijo sobre gran manera y me incitó a caminar en rectitud. Amén. Me llama la atención mucho los puntos de vista de cada uno de ustedes, y me bendice sobremanera el hecho de que Él esté hablando al corazón de cada uno de nosotros. Y cierto, lo que dice mi esposa es una recuperación de qué, no solo lo material, sino cuestiones de tipo espiritual, pero también situaciones de alma. Ahorita que hablaba mi hermanito Adán, yo lo resumiría en una sola palabra: recuperación de nuestra identidad. Porque cuando el hijo pródigo, bueno, la Biblia no le llama pródigo, pero el hijo ese que se conoce como el pródigo, cuando le devuelven la identidad, lo que hace es regresar a su casa. Y es lo que nosotros tenemos que recordar, ¿verdad? Que nosotros vamos de regreso, vamos de vuelta a casa. Entonces, creo que hay más, ¿va a decir? ¿O ya? ¿Es la única? Sí, una de otra de ¿Otra? Bueno, si quieres léela, por favor, para ya empezar con el estudio, lo que vamos a... Dice, en la alabanza que compartimos con nuestro apóstol, sentí danzar en el cielo, en otra dimensión con nuestro Padre, todo su cuerpo en unidad. Fue hermoso, y saber que su promesa se cumple, veremos su gloria. ¿Qué más podemos pedir si somos mimados por papá? Este año se recupera todo, nuestra vida espiritual. Si tenemos eso, tenemos todo lo demás en añadiduras. Creo es lo que más me da gozo. Amén, gloria a Dios. Déjeme compartirle algo, un versículo que usted lo vio en el anuncio, ¿verdad? En el promocional, que está en Isaías capítulo 58 y verso 8. Leo la versión de las Américas. Yo le puse de tema, yo creo que algo que Dios quiere recuperar es la familia. Ahora, ¿qué se recupera? Se recupera algo que se tuvo, ¿verdad? Algo que originalmente se obtuvo. Yo no puedo recuperar algo que previamente no haya obtenido, no haya tenido en mi ser, ¿verdad? Entonces se recuperan cosas que anteriormente ya habíamos tenido. Entonces, cuando uno piensa en familia, alguien podrá decir, pero yo no traigo ese concepto de familia, porque si somos honestos, la mayoría de nosotros quizás no tuvimos un núcleo familiar idóneo. Para empezar, no conocían al Señor nuestros padres. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que voy a recuperar un concepto de familia si nunca lo he obtenido? Entonces, aquí tenemos que remontarnos mucho más allá. Por ejemplo, hablando específicamente en el tema familiar. Ahora, Isaías 58:8 me llama muchísimo la atención, que dice, entonces, enfoquémoslo esto al tema familiar. Entonces tu luz despuntará como la aurora. Imaginémonos que es el profeta hablándole a su familia, a nuestra familia. Y el Señor está diciendo, entonces tu luz despuntará como la aurora, y la consecuencia de que la luz empiece a despuntar como la aurora en nuestro hogar, dice, y tu recuperación brotará con rapidez. Me llamó la atención esa palabra, que la recuperación, ¿cuánto tiempo lleva la recuperación? Y por ahí alguien de ustedes, creo que mi hermanita Miriam, hablaba de sanidad, y efectivamente uno de la etimología de la palabra recuperación tiene que ver con medicina, tiene que ver con sanidad. Y entonces cuando uno habla de recuperación,
¿qué tiempo lleva una recuperación? Regularmente o dependiendo la intervención quirúrgica o la operación, ¿verdad? Es el tiempo de recuperación. Pero aquí me llama la atención que el Señor está diciendo que la recuperación número 1 brotará, o sea, va a ser algo como va a ser la consecuencia, no es el fin, sino la recuperación va a brotar con rapidez. Y me llama esto la atención, mire, yo no se lo subrayé aquí, se lo subrayo en unos versículos más adelante, dice, y tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces cuando yo visualizo este versículo, tenemos que ir rodeados, tiene que ir delante de nosotros la justicia, y tiene que ir en la retaguardia la gloria del Señor, es decir, es una cobertura sobrenatural. Entonces el hecho de la recuperación no es, como decía bien mi hermano, no es simplemente un eslogan o es algo a lo que uno se aferre, me va a recuperar lo que se robó, porque otro sinónimo de recuperación es restitución, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, no sé si hay algo más o si alguien quiere participar, levante su manita y no me enojo. A ver si. En lo que los hermanos se animan a participar. Dice la hermanita Brenda Rico: yo me sentí muy feliz, muy dichosa desde que el Señor habló en la profecía que hubo en la alabanza. Y me reconfortó tanto vernos en familia recibiendo esta palabra, ya que el Señor sabe nuestra necesidad. Estoy y sigo muy sorprendida de esta promesa fiel y por todo lo que hará en nuestra familia física y espiritual. Amén. Bueno, en lo que se anima usted a participar, estoy seguro que no se va a ver la pantalla hasta allá, pero yo se lo voy a leer desde acá. El término recuperación viene de un hebreo que se dice aruka, pero me llama la atención, mire, que significa restituir la solidez. Entonces lo que Dios quiere realmente es que lo que recuperemos, ¿verdad? O me gustaría que usted participara también. ¿Qué entiende usted por esta palabrita, va? Restituir la solidez. O sea, lo que Dios quiere es que seamos sólidos. Por ejemplo, familia, ok, familias sólidas. Si Dios va a restituir la economía, que sea una economía sólida. Si Dios va a restituir, no sé, que tú decías, ¿verdad? La presencia de Dios o la santidad, que no sea un acto de emocionalismo, sino realmente sea sólido, ¿verdad? Pero platiquemos, porque aquí es platiquemos, no venimos a... ¿Hay algo más ahí? No. A ver, en lo que se animan los hermanitos. Cuando nos adherimos al ministerio de Benecer, estábamos aceptando en nuestros corazones la proclama vigente que era Año de la Misericordia, y ya estamos entrando en nuestro 6º año, y en algunos pareciera que no están descansando en cada proclama. Quizá aún no se ha cumplido las anteriores, por ejemplo, no puede haber un renuevo si antes no hemos reposado. No puede haber una reconciliación si antes no hemos experimentado una reconciliación. Y para que haya una recuperación tiene que haber antes una reconciliación. Por eso no se han cumplido en algunas las promesas de las proclamas. Y dice Germán Paz Jiménez: un saludo, mis amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Y ánimo, siervos, recuerden que estamos en la etapa de arrebatamiento y hoy es cuando debemos de buscar a Dios. Amén. Participen, hermanos, si no... realmente a mí llama la atención aquí una palabra. Ay, Dios mío. Restaurar. Integridad, ¿verdad? Integridad. Entonces, hablando de familia, ¿verdad, pastor? Aquí me llama la atención porque quizás lo que le decía a un principio, ¿verdad? Lo que quiere Dios aquí realmente es de que como familia, porque recordemos que es el escenario de familia, lo había estado hablando muchísimo al apóstol, ¿verdad? Y referente a esto, él quiere que toda nuestra familia esté íntegra. Porque aquí, más adelante aquí, si empezamos a rascarle más, aquí habla de un arrebatamiento también. Entonces aquí, hermanos, el Señor quiere que toda nuestra familia esté recuperada para Él.
pero no nada más recuperar en el aspecto es, ya vine, ya cumplí con mis obligaciones que me tocan, yo toco, yo predico, yo estoy de maestro, mi hijo, mi hija toca tal y tal instrumento, no, se refiere de que nosotros estemos viviendo esa etapa de arrebatamiento hasta que venga el Señor, que estemos todos realmente unánimes para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, entonces, integridad que es todos en unidad, para que venga el Señor y nos agarre así, porque a lo mejor quizás está uno allá, uno por acá, estábamos distanciados, y el Señor quiere recuperar eso, que todos, toda la familia completa se vayan al arrebatamiento, ¿verdad? Sí, amén, amén. Bueno, si quieren participar, adelante. Yo, comentando a lo que dice mi hermano, una vez buscando qué significa integridad, viene de íntegro, y cuando uno va a esa palabra, ponen de ejemplo aquellos circuitos integrados, ¿verdad? Cuando usted agarra un celular o una calculadora, usted ve que en la parte de adentro hay una placa verde, ¿verdad? Cuando se daña alguna partecita de esas, pues prácticamente hay que cambiar todo, ¿verdad? Porque esa palabra de íntegro y de integridad, de una sola palabra, significa una sola pieza. Entonces, ser íntegros significa que tanto mi cuerpo, como mi alma y como mi espíritu, pues son uno, ¿verdad? Voy a adorar en cuerpo, en alma y en espíritu. Amén. Ser una sola pieza significa soy el mismo aquí y soy el mismo allá. Si lo enfocamos, como dice mi hermanito, calidad también. Somos una sola familia. Familia, digamos, mi hermanito y sus hijos, su esposa y sus hijos sean uno, porque qué lindo va a ser que nos vayamos realmente en familia. Entonces, si lo unimos a este otro concepto de restituir la solidez, entonces tenemos que tener familias sólidas, integradas, unidas. Y así esto lo tenemos que aplicar en todo, porque si queremos recuperación de la economías sólidas, ¿verdad? No que solo tengamos hoy y después ya no tengamos, o solo tenemos a fin de mes o en la quincena y ya a la mitad de la quincena ya no tenemos, ¿verdad? Entonces es muy amplio. Yo creo que en una sola, en media hora, una hora no vamos a abarcar todo, ¿verdad? Pero no sé si quieran comentar algo, si no, ¿estamos bien? La que sigue. Bueno, ¿hay una hermanita? Fíjese, pastor, que ahí donde dice restituir solidez, conocemos que la palabra solidez es algo que tiene peso. Algo que tiene peso, y lo que tiene peso siempre es el fundamento, de dónde viene la palabra. Y aún Casa Maranata tiene ese peso, ¿no? De la palabra, ese peso del cual está siendo aún la iglesia fundamentada. Cuando habla de una solidez fuerte, algo que no se va a romper, que va a ser de una sola línea. No va a haber curvas, ¿no? Como a veces en la carretera, ahorita sí quiero, al rato no quiero. Es algo que el Señor está estableciendo. Yo lo veo así en lo espiritual, ¿no? A veces cuando hacemos un servicio para la iglesia, muchos nos ha mencionado usted hacerlo como para Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos que debemos de hacer ese servicio como para Dios, entonces mi servicio no va a llevar curvas, no va a llevar altos y bajos, simplemente voy a depender de Él. Y yo creo que esa parte de solidez entra en las áreas donde el Señor nos va a poner a trabajar este año, a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, pero con una solidez, con un peso fundamentado en la roca. Amén. Amén. Áreas de servicio sólidas, ¿verdad? Por ejemplo, la alabanza, que sea sólida, servidores, la parte doctrinal. ¿Hay algo más, Ciro, creo? Sí. ¿Comentarios? ¿O querías aportar algo? No, quería aportar algo, porque hay una versión de la Biblia que lo traduce como no recuperación, sino salvación, ¿verdad? Entonces, yo creo que la otra vez yo cuando le decía al Señor, pues ven Señor, Él me hacía sentir, ¿verdad? Que si no ha venido es porque aún faltan varios que se tienen que integrar. Entonces, dice que Él dejó a las 99 y vino a recuperar la perdida. Entonces, esta parte yo creo que involucra esa parte que el Señor vino a recuperar a esa perdida, que hace falta que esa una, ¿verdad? Que somos todos, se integren para que pueda venir un arrebatamiento. Entonces, creo yo que
como lo platicábamos la vez pasada, que debe de ser una oración con obras y con fe. Entonces, si el Señor, somos un instrumento que el Señor va a utilizar para recuperar esa pérdida, también tenemos que ponernos pilas, ¿va? En el evangelismo, porque tenemos que recuperar, salvar lo que se ha perdido, para que el Señor, ¿cómo va a venir el Señor si aún le falta juntar a su rebaño? Entonces, creo que tenemos también que activarnos en esta área, ¿va? De poder recuperar y salvar a esa oveja que por la que el Señor vino. Amén, muy bien. Mire, aquí es muy amplio, como le digo, no lo vamos a abarcar ahorita, a veces hay para bastante, ¿verdad? Pero necesitamos, ¿qué? Foro, ¿verdad? Muy bien. Una de las palabras, me da mi hermanita Miriam, y como bien dices tú, a cada versión la traduce de distinta manera en cuanto a la recuperación, pero recuperación tiene que ver con medicina, ¿verdad? Y David, por ejemplo, decía que la palabra es medicina. Entonces, ¿quién necesita medicina? Un enfermo. Y si como estamos enfocándolo en familia, y si estamos hablando de recuperación, quiere decir que tenemos que reconocer, yo no sé cuánto de ustedes les gusta tomar medicina. No. Bueno, no nos gusta, pero el dolor nos obliga a veces, ¿no? Me duele aquí, ¿verdad? Me duele acá. Ay, Dios, mire, el dolor nos hace acudir a la medicina. Ahora, el problema que yo veo con mucha gente es que el tratamiento es, pensemos en, ¿cómo se llaman esos antibióticos, por ejemplo? Que los tienen que tomar no sé cuántos días. Ayúdenme ustedes. 7 días. Se me quita el estornudo y ya no me lo acabé. ¿Y cuál es el problema cuando? Pero no mató la bacteria y se pone, la bacteria se pone más. Agarra más fuerza. ¿No será que nuestros hogares solo medio nos acontentamos a veces, ¿verdad? Estamos peleando con la esposa, con el esposo, con el hijo, con la hija, y ya medio nos habló y ya lo tomamos como que ya se arregló el asunto, ¿verdad? Y no, cuando uno le rasca, se da uno cuenta que ahí sigue el problema y ya se le sumó otra cosa y ya se le sumió lo otro. Entonces, recuperación en el tema familiar tiene que ver con medicina, pero para que yo tome medicina, pues yo no sé si ustedes son de los que se autorrecetan. ¿Sí? En la familia a veces somos así también, ¿verdad? Sí. Nos autorrecetamos. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos, con el especialista, ¿verdad? ¿Y a dónde tendríamos que ir? ¿Quién nos tendría que recetar? Pues decimos fácil, ¿verdad? Al doctor de doctores, yo voy con el Señor, pero bueno, ahí les paso mi tarjeta de doctor. Sí, dice la hermanita Cassandra: a mí en este año me habló el Señor en lo personal y hubo mover del Espíritu al momento en que se dio la proclama, porque sentí que me la ministraban justo en lo más profundo de mi ser, y muchas cuestiones que me hicieron sentir que el Señor ya viene, y algo de lo que yo he estado recibiendo a través de leer los textos de las anteriores proclamas es que eso es lo que en lo espiritual también se va a recuperar. Al menos yo creo que el año de la reconciliación se cumplió en mi vida. Me reconcilié con el Señor de una manera muy especial y hasta me dio padres del alma. Gloria a Dios. Bueno, ¿algo? ¿Mi hermano va? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Hoy bien? Bueno. Tiene que ver, mire, con reparar, con restaurar. Cada palabra como que, no sé si usted es como yo, pero yo leo una palabra y empiezo ahí a ver, como a meditar. No sé, cuando usted oye restaurar o reparar, ¿qué se imagina usted? Ajá, muy bien. Bueno, yo aquí, como dice, ¿no? Lo ve uno la palabra y lo empieza uno como que a asociar, ¿verdad? A meditar, ¿no? Dice reparar o restaurar. Dice que restituir es la solidez. Entonces yo pienso que el Señor, si ya viene por su iglesia, una iglesia como lo hemos visto que en la preexistencia ya estábamos sólidos, ¿no?
Entonces el Señor, cuando nos depositó aquí en la tierra, vino a hacer un desorden, nos venimos a descomponer. Entonces el Señor lo que quiere hacer ahorita, a través de lo que nos ha venido hablando, que ya casi viene el tiempo, pero nosotros nos falta todavía reparar o restaurarnos en las áreas espirituales. Eso es lo que quiere el Señor hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué se imaginan ustedes cuando dice está en restauración o se está restaurando? Yo me imagino edificios, ¿verdad? Que son muy viejos, pero no me mire así, hermano. ¿Verdad? Y les ponen ahí a precaución. Entonces algo así yo creo que el Señor va a estar haciendo con su iglesia. ¿Cómo estaremos que el Señor nos está enviando a restaurarnos, ¿verdad? ¿En qué condición estaremos volviendo ahorita en la familia? Porque lo podemos enfocar, como bien decías tú, en la vida espiritual, en lo familiar, en lo personal, en nuestro carácter, ¿verdad? Porque muchas veces traemos caracteres muy, míreme, pero como dicen aquí, puros jarritos de Tlaquepaque, dicen. Yo no conozco ahí, pero ¿hay algo más, no? ¿O ya estamos? ¿O va a hablar la hermanita? Platique. Háblenos. Pues igual, ¿verdad? En la palabra de Dios, pues nos dejan, ¿verdad? Que Esdras y Nehemías restauraron las murallas de Jericó. Muy bien. Entonces, pues ahí, pues el Señor por eso dejó a los ministros para que nos restauraran. Amén, amén. Entonces, el punto es, bueno, ¿cuántos vamos a permitir restaurarnos? Complicado, ¿ah? Mire, esta palabra aruca viene de esta otra, que es arak. Restaurar significa hacer largo algo. Literal o figurativamente es alargar. Entonces, por ejemplo, si habláramos de familia, Dios quiere recuperar la familia, significa que quiere prolongar. Y cuando uno se mete más, mire, tiene que ver con estable, ¿verdad? O sea, tiene que ver con prolongación, con tiempo, con estabilidad. Y si Dios está diciendo que tenemos que recuperar nuestra familia, entonces lo que Dios quiere es que nuestros hogares sean estables. ¿Qué será lo opuesto a estable? Un borracho, inestable. En una familia inestable, ¿cómo sería? Como la luna variable. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿hay algo ya así, no? Sí. A ver. Dice la hermanita Cassandra, cuando habla de solidez, a mí me recuerda a cuando la palabra dice, el que esté firme mire que no caiga. El hermanito Marco Barajas dice, yo estoy en restauración en este momento. Gloria a Dios, amén. ¿Alguien más? Yo creo que aquí no es el punto, ¿no?, de decir necesito al médico. Ya sabemos que Dios ha puesto esas alas de cigüeña, ¿verdad?, a dónde tenemos que ir. La parte de reparar, sabemos que cuando se repara algo es porque algo le sucedió, tuvo un desperfecto. Si es una mesa, una silla y es una patita, pues ya no lo vuelves a usar de la misma manera, tienes que llevarlo a reparar. Y cuando están hablando de una restauración, es un tiempo como aún, por ejemplo, en la persona de nosotros, ¿no? Cuando estamos siendo restaurados, llega un momento donde aún uno tiene que sentarse, esperar a ser sanado, ¿no? Como que a mí me falta este dedo, pero me lo están reparando, lo están restaurando, y lleva un proceso. Es no nada más decir necesito la restauración y volvemos a la medicina, ¿no? Que si me dicen que tome el medicamento por 7 días y yo creo que mi dedo ya se mueve, pues no, nada más 3 días, al fin ya me restauré. Y el Señor en este tiempo yo creo que lo que nos está dando a entender es que cuando Él venga va a tener que venir por una novia preparada, por una novia que ya esté lista, como lo dice su palabra, ataviada, que ya no tenga que venirle a hacer nada, ya está sin mancha, sin arruga, ya está lista, Él nada más va a venir para la hora de llevársela. Pero tenemos que pasar cada uno de esos, aún en familia, aún a nivel congregacional y aún a nivel espiritual personalmente, ¿no? Amén, amén. Amén. ¿Hay algo más, Achita? Y no. ¿No? Hermano, usted. Según este otro diccionario, que es el diccionario Chávez, bueno, ya dijimos un poco de sanidad,
pero ya lo mencionaron también ustedes, mi hermanita, también se traduce como reconstrucción de muros, ¿sí? Reparación o recuperación, perdón, tiene que ver con reconstrucción de muros. Y esta palabra la ocupó Nehemías. Nehemías, acuérdense que significa o representa al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir de la reconstrucción de muros? ¿Cómo sería un muro en una familia? ¿Qué traerá protección a una familia? Usted que tiene... No, que tiene hijos. ¿Qué podría... ¿Qué muro necesita su familia, por ejemplo? ¿Verdad? Pues yo creo que hay varios muros, ¿verdad? Pero una de las cuales, de las que ya vimos ahorita, el muro de la estabilidad, ¿verdad? Pues de la identidad, lo podemos llamar de esa manera. Porque si no tenemos ese muro de la estabilidad, y estando bien estables bien, y de la identidad, pues todo nos va a tambalear. Es como si, como dice la palabra, es como aquel que edificó su casa en la arena, ¿verdad? Entonces imagínense, entonces ¿qué le hace falta? El cemento y la cal para que estén bien firmes, que representa ahora sí que todo. La economía da estabilidad. Sí. ¿Sí? Sí, O también. inestabilidad da, Depende. ¿verdad? O sea, depende, ¿verdad? Entonces, hay familias que se desintegran por la parte económica, no hay una economía estable. ¿Qué sucede si falta economía y no alcanza el sueldo del... Entonces sale la esposa, se desatienden los hijos, o hijos que tal vez sacrifican sus estudios y se van a trabajar. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de un muro económico, ¿verdad? ¿Qué otro muro? Cielo. Podría ser el de la confianza, de la fidelidad, del amor, como dice la hermana, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo podríamos mencionar ese muro del amor? Pues cubriendo, ¿verdad? Por ejemplo, El amor cubre. no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Apenas usted no lo ministró, y a mí me quedó bien claro, ¿verdad? Que mientras uno esté bien en lo espiritual, el Señor va a añadir todo lo demás. Sí. Lo espiritual será otro muro, Sí. ¿verdad? Exacto. Entonces, híjoles, aquí creo que aquí le digo, ahorita nada más es como tirar un poquito lluvia de ideas, ¿verdad? Porque aquí hay, híjoles, y aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida. ¿No hay algo más, Ashi? Estamos bien ahí. Esta misma palabra viene de este mismo voz griega, esto menos se va a ver allá atrás, pero fíjese que significa, oiga lo que significa recuperar, significa extender las ramas de un árbol. ¿Qué será eso? ¿Cómo interpretaríamos? Estamos en el tema familiar, ¿verdad? Extender las ramas de un árbol. Cobertura, frutos, allá. Genealogía, o sea, ya nietos, el que tenga oídos para oír que oiga. Perdón. De la abundancia al corazón, a la boca. Nadie dijo recibo. A ver. ¿Podría decir de añadidura? Ay, como el Señor se lo ponga. Usted, añadir, ¿verdad? ¿no? Aquí cada quien. Añadir tenemos Espíritu algo Santo. más. Añadir, a lo mejor tal vez todavía el Señor va a añadir más almas. Claro. Amén. Crecimiento, a extender árbol, como algo, bueno, ramas, perdón, como alguien de ustedes dijo, de cobertura, extender. Entonces tenemos que estar preparados. Bueno, tal vez la pregunta sería, ¿ya estaremos preparados para nietos espirituales? No se asuste. ¿Verdad? Ya que se estén reproduciendo de repente, este hermano ya no me acordaba, y que se empiecen a añadir. Entonces es parte de la recuperación, ¿verdad? Interrúmpame con confianza, ¿sí? Mire, me llama la atención porque acuérdese que tiene que ver con prolongación, con extenderse, aún en días, prolongación de días.
O sea que recuperación aún, ¿verdad? A lo mejor usted pensaba, ya solo me quedan 2 años, ya me siento obsoleto, ya voy de salida. El Señor nos quiere recuperar hasta eso. Ah, mire, Caleb, ¿no? Caleb tenía 85 años. ¿Usted cómo va a estar a los 80? ¿Cómo está una persona a los 85 años? Bueno, depende, Mira, ¿usted cómo se tiene fuerzas o no? ¿Quién sabe si yo llegue a los 85? Bueno, ¿cómo va a estar usted a los 85? Pues ya durmiendo, yo creo. Chimuelo. Hay gente mayor que recupera la energía y la alegría. ¿Verdad? Entonces, recuperar ese, miren, David dijo en el Salmo 51, mientras callé, mis huesos envejecieron. Entonces, el pecado envejece, ¿verdad? Para que se sienta ya viejito, ya estoy viejito. Pero él dice, restaura en mí el gozo de tu salvación. Entonces, parte de la recuperación también es el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, está en Nehemías 8:10, ¿va? Entonces, mire, ser largo, las varas eran largas. Bueno, aquí hay tanto que hablar que ya ni sé por dónde. Por eso usted mejor... De veras, créame que cada inciso es para mencionar algo, ¿verdad? Porque tiene que ver con la prolongación de la nube, de la presencia y bueno, tantas cosas, pero ya no hay comentarios. Participen, amados y amadas. Bueno, veamos qué más hay aquí. Isaías 58:8, el mismo versículo, dice la escritura, entonces tu luz despuntará como la aurora. Tu luz, o sea, el Señor está aquí hablándonos, tu luz, o sea, tenemos exactamente personal. El Señor quiere que usted y yo sepamos que somos luz. No sé si usted lo sabía que somos luz. ¿Desde qué momento el Señor nos hizo luz? Desde que nacimos de nuevo. Déjeme ver si tengo yo. Sí, tengo por aquí el versículo. Y ahorita regreso aquí. Está en Génesis. ¿Quién me hace el favor? Léalo, mi hermanito. ¿Quién quiere leerlo ahí? Aquí está. No, aquí está. Génesis 1 del 14 al 16. Ajá. Entonces dijo Dios. Es que es mi táctica para que. Ya usted ya sabe, ¿verdad? No es. Sí, no es que baile duranguense el hermano ahí, sino que. Dios mío, gloria a Dios. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean señales y para estaciones y para días y para años. Sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Muy bien. ¿Cuáles son las lumbreras? El sol, la luna y las estrellas. ¿Y eso qué representa? Papá. ¿Mande? ¿Te habla? Muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ustedes me hacen ver estrellas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo original, ¿verdad? Que le dije de 58:8, dice, tu luz será como la aurora. Entonces tenemos que entender, fíjese, ayer estaba hablando un poco de la madurez, ¿verdad? Como el Señor, ese término sinergia que se traduce colaborador, el Señor nos hace a nosotros siendo el luz, porque Juan 1 dice, la luz vino a los hombres, y esa luz que es Jesús, ¿verdad? Alumbra a todo hombre que viene a esta tierra. Siendo el luz, después dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, siendo el luz, nos da a nosotros participación en el alumbrar. Y dice la Escritura que la luz resplandece en medio de las tinieblas. Entonces, una manera, yo cuando estaba leyendo este versículo de Isaías 58:8, dice, entonces tu luz, la luz familiar, despuntará como la aurora.
Entonces Dios quiere que testifiquemos en familia. Y eso a mí me bendice, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los veo a ustedes y aquí pues están completas sus familias. Y yo creo que ese es el mejor respaldo. Eso habla más que, híjoles, imagínense, y me llama la atención que este concepto de recuperación es prolongar el concepto de familia. Y yo cuando leo la escritura veo que, por ejemplo, aunque se casaran, aún así permanecían los clanes, ¿verdad? Las tribus se formaron porque ahí se quedaban las familias, se agregaban, se casaban, tenían hijos y de otro, y eran grandes, o sea, en lugar de alejarse o de separarse, la familia se agrandaba. Y a veces en nuestros días no, se casó, ya nunca los papás ya nunca le vuelven a ver verdad, a los hijos y los nietos, ay Dios, y entonces realmente no es que estemos creciendo como familias, y a veces ministerialmente también sucede lo mismo, que ya puso su iglesia, ya creció, ya se fue, ya se vuelven independientes. Entonces ese concepto de recuperación es prolongar, alargar el concepto de familia. Entonces aquí está. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí dice entonces: tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez, y delante de ti irá tu justicia. Entonces aquí ya se complica el tema, ¿verdad? Porque aquí ya se nos va a ir el gozo. ¿Qué hora es? 51:14. ¿Verdad? Porque habrá justicia en nuestros hogares, porque eso es esa es la carta de presentación, porque lo que va adelante es la justicia, y lo que va siguiéndonos como retaguardia es la gloria. A veces nosotros lo queremos al revés, ¿verdad? Queremos buscar la gloria y queremos que la justicia nos siga, cuando en realidad, ¿verdad? El Salmo 23 dice: el bien y la misericordia te seguirán. El bien y la misericordia son seguidores de nosotros, pero a veces nosotros nos volteamos y queremos seguir el bien, ¿verdad? O los bienes, y la misericordia, nosotros estamos allá, cuando eso en realidad es nada más un efecto, una consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo. Si yo practico la justicia, si la justicia va delante de mí, entonces me va a seguir la gloria de Dios. ¿Cómo ven? ¿Alguien quiere añadir? Yo sé que quieren añadir. Ya se me secó la boca y no me pasaron agua hoy. La justicia, hermano. Le digo, aquí es complicado, porque yo puedo decir: yo sí soy justo, pero si le pregunto a ella me va a decir la verdad. ¿Verdad? El papá puede decir: yo soy justo, le doy a mis hijos lo que... Pero si le preguntáramos a ellos, y viceversa también, ¿verdad? Porque ellos pueden decir que son justos con los papás, pero si le preguntamos a los papás, ¿qué tendríamos que hablar de la justicia? Uno por uno. Yo sé que aquí sí ministremos, hermanos amados. Aprovechemos. Yo creo que dentro de la justicia entra la balanza de Dios, ¿no? En esa balanza donde Él tiene la perfección, donde no nos vamos a inclinar solo hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Sino que a nuestra familia, en esa estabilidad que nosotros les demostremos, es la misma estabilidad que ellos van a demostrar hacia las cosas de Dios. Claro. Porque no se les va a hacer pesado, no se les va a hacer monótono, sino al contrario, van a querer de lo que nosotros mismos les demostramos, lo que es Dios, lo que es la casa, lo que es la familia dentro de la iglesia. Y a veces entre esa parte, ¿no? Que los hijos ya no se sienten a gusto con la familia, aunque es carnal, ya no la sienten igual, ¿verdad? La convivencia es diferente, el amor es diferente. Entonces, en esa parte de justicia sí entra aún el que nuestros hijos amen las cosas de Dios. Entonces, la justicia de Dios dice que va a venir por añadidura. No vamos a tener nosotros que ponerles ni que demandarles, sino que ellos simplemente de voluntad lo van a hacer. Muy bien. ¿Alguien? Por ejemplo, ahorita mencionaba usted de no inclinarnos, va la balanza. Y veamos ejemplos en la Biblia para que nadie diga lo dijo por mí, ¿verdad? Si no, nos metemos a problemas. Pero siervos de Dios, va como Abraham, ¿sería justo con sus 2 hijos?
con Ismael y con Isaac? ¿Usted por qué cree que no, hermana? Porque, pues por ejemplo, ¿verdad? Cuando Sara le dijo que pues que tenía que irse la mamá de Ismael. Ismael, o sea, él pues lo amaba, ¿verdad? Y aún así le dijo, pues vete. Y pues no fue justo, ¿verdad? Uh-huh. Y pues sin embargo con Isaac, pues aún aunque el Señor se lo pidió para sacrificarlo, Ajá. o sea, también ahí vemos la injusticia. Amén, ¿cómo hablaríamos de la justicia aquí entre Abraham y sus dos hijos? Mi brother. Ashi. Se vienen muchas cosas. Híjole, Sí. es que realmente yo creo que ahí había un propósito de Dios, ¿no? Porque sí, Abraham realmente, pues todo se lo dejó a Israel, ¿verdad? Él fue el mero mero. Pero es que era una promesa de Dios que de él iba a ser una nación grande. Entonces creo que ahí es un poquito distinto, no sé hasta qué punto entran los planes de Dios y hasta qué punto entra la voluntad de uno, ¿no? Porque si lo vemos en Jacob y Esaú, pues Dios también tenía planes con Jacob, y no con Esaú, ¿verdad? Entonces está un poquito complicado el poder tal vez saber cuándo es Dios y cuándo es uno, ¿no? Esa parte se me complica. Va a decir algo, ¿ah? Pues realmente, pues sí, es un poco complicado porque mire, desde hace un ratito se me viene a Noé, ¿verdad, pastor? Que dice en el libro de Génesis 6:9 que él no era justo ante los ojos del Señor. Y si ahorita lo estamos enfocando en la familia, ¿qué le dice? Hazte un arca, ¿verdad? Entonces él obedece, hermano. Pero el arca, ¿qué representa? Si vamos por el orden espiritual, nuestra casa, y ya le da todas las características, hermano. Y se me viene a la mente que ahí también, bueno, se cierra el arca y todo lo que ya sabemos, y por qué su hijo abusa de él. Entonces, ¿qué justicia o qué injusticias habrá cometido el sacerdote para tener así a su familia, verdad? Y bueno, si lo trasladamos de esta manera, pero por ejemplo, cuando ahorita lo que a mí se me viene a la mente, lo que quiere también recuperar el Señor por parte de nosotros, el arca, que esté bien cimentada hacia nosotros, porque recordemos, hermanos, que posteriormente dice que a manera de que el Señor iba destruyendo la tierra, iban subiendo a las aguas, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros, el Señor está inclinado en recuperar eso. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que toda nuestra arca, toda nuestra familia, a manera de que nosotros estemos bajo cobertura, van a subir las aguas, que representa la palabra que nos están ministrando. Y nosotros la vamos a ministrar. Y lógico que el Señor nos quiere llevar a otro nivel, que eso se llama otra dimensión. Let's go. Entonces, pero sí, hay muchas cosas que hacer. Cuando yo preguntaba de Abraham, si él era justo, y mi esposita tomaba el tiempo, yo pensaba en Agar. ¿Sería justa Agar con su sierva? Primero se la echa al esposo y después Sara, ¿verdad? Perdón. ¿Sería justa Sara con Agar? Pues no, porque le entró el celo, ya le entró. Finalmente ella misma abrió la puerta. Incluso ella con él. Y ahí ya tenemos que tomar nosotros, ¿verdad? Y por ejemplo, las espositas serán justas con sus mariachis. Sí, mucho. No, yo te dije que no comprara, no, yo te dije, no, yo, ay, ¿por qué no escuchas? A veces así somos, ¿verdad? Ni un amén, ay, Dios mío. ¿Verdad? Que, mire, yo digo que ¿qué poder tienen las mujeres? Y bueno, yo lo explicaba el día jueves, no sé si yo como usted tenía hambre, ya ni amén dijo. Estaba esperando la proclama, ya ni me puso atención.
pero sí, Ustedes o son sea, injustos conmigo. ¿Verdad? O sea, el poder, ¿verdad?, que tiene el Negev, les decía, es poder. O sea, la mujer es poder. Tienen power, dijeran los chavos, ¿verdad? La mujer tiene un poder, por ejemplo, en Eva, Adán, porque yo leí el versículo, no le hice mucho énfasis, pero la Biblia dice que la mujer le dio de comer a Adán, su marido, que estaba con ella. Es decir, que a veces nos explicaban, ¿verdad?, o nos engañaron que ¿a dónde estaba Adán cuando Eva estaba? Ahí estaba con ella. A eso no leemos, ¿verdad?, porque decimos, no, la dejó solita. ¿Y dónde estaba Adán? Y le damos con todo a Adán. Pero la Biblia dice que Eva le dio a su marido que estaba con ella. O sea, Adán vio toda la escena, la vio Adán. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y por qué Adán, como voy al matadero, abrió la boca y se comió ahí el fruto? ¿Por qué? Tal vez en un descuido fue cuando ella lo probó. Tal vez en un descuido fue cuando ella lo probó, aunque él hubiera estado ahí. Es como... Ok, pero no se lo dio. El punto es que se lo dio a ella. Se lo dio a él. O sea, ella pero él se lo dio a consciente. él. Pero él consciente. Sí, ya por O sea, eso. no fue. No tiene excusa, pues, el hombre. A lo mejor fue distraído. ¿Adán? Adán. Sí, es que en una distracción ella probó y ya después por amor él comió porque vio que ella había probado. Bueno, lo que pasa es que Adán representa a Cristo ahí, ¿verdad? No tiene- Y entonces él lo hace por amor. Él lo hace por amor, ¿verdad? O sea, Adán voluntariamente lo hizo por el poder del amor que hay en ella. O sea, por eso él se lanzó. Pero a lo que voy, pues, es el poder que tiene, por ejemplo, una Agar, ¿verdad?, al padre de la fe. A mí eso es lo que a mí me sorprende, ¿verdad? Entonces, la pregunta, pues, va hablando de justicia. ¿Era justo que él echara a su hijo? No. Y era culpa de ella. O sea, cambiemos que era un hijo. Era la consecuencia de un consejo de ella. Y a veces así son. Y quitemos que fue ella o fue él. A veces uno de los dos, ¿verdad?, tal vez toma una decisión y la consecuencia, ¿verdad?, o el quien padece las consecuencias de esa mala decisión, a veces es la otra parte. Entonces ahí viene, ¿verdad?, nuestros matrimonios están como están, a veces tal vez por injusticias nuestras, ¿verdad?, mala administración económica, malas decisiones, y tal vez los hijos sufren las consecuencias. Entonces la pregunta es, ¿será justo que los hijos paguen consecuencias por errores nuestros? No. ¿Verdad que no? Bueno, hablando un tantito de esto, verdad que a nosotros ya nada de que yo no les voy a dejar herencia, porque a nosotros ya nos heredaron, ya nos pusieron ejemplo de herencia, que es Cristo, ¿verdad? Entonces ahí es lógico que si el Señor nos dio todo, también les tenemos que dejar herencia. Él visualizó más que nosotros, que lo que no podíamos ver nosotros. Ahora Él ya nos dio esa visión de dejar herencia, y por lógica tenemos que dejar herencia también nosotros, ¿verdad? Entonces ahí sí fue error del papá, ¿verdad? O sea, que lo vamos a ver allá, que perdona. Sí te quiero ver, pero perdóname. ¿Quieres decir algo? No, es que tengo un poquito de conflicto con la parte de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Hasta qué punto llega, verdad? Obviamente está mal, ¿verdad? Fue injusto lo que hizo con Ismael. Igual lo que hacía Rebeca con Esaú y lo que hacía Isaac, porque Rebeca prefería a Jacob que a Esaú. O sea, Rebeca, sí fue Rebeca. Fue Rebeca, ¿no? Sí, sí, porque fue cuando ella, sí, es que la primogénita, o sea, sí era vemos en ella una figura de la mujer virtuosa, de la que se va a casar con Cristo, pero cuando la vemos en su culminación en el matrimonio, vemos los errores que ella comete, que el que de la primogenitura era
Esaú, y ella dijo, ah, no, por mis finísimas garras del Jacob va a ser el primogénito, ¿va? Y hizo lo que hizo para que el Jacob recibiera la primogenitura. Entonces, obviamente ahí viene el propósito de Dios, pero si, como tú dices, si lo enfocamos a la parte de la injusticia, vemos cómo las cabezas cometemos a veces injusticias con nuestros hijos, ¿no? De hacer la preferencia tal vez, y vemos al padre que él se inclinaba por Esaú, él se inclinaba por su primogénito, y así nosotros a veces, ¿va? Incluso hasta con los espirituales, ¿va? A veces uno como que llegar a cometer ese tipo de faltas o de injusticias que es lo que estamos viendo aquí. Bueno, entonces si lo enfocamos a la recuperación, ¿qué tendríamos que hacer como padres? Si hicimos acepción de personas, ¿verdad? Porque también podríamos hablar de Jacob. Vea que como es un ancestro, vemos que lo hizo Abraham, lo cometió Isaac y lo volvió a cometer Jacob, Israel, en José, ¿verdad? Porque él se inclinó por José y eso provocó, pero como tú dices, ¿verdad? Al final Dios tiene el control, porque la Biblia dice, la sinergia, todo, al final todo colabora para bien. Aún los errores Dios los permite para bendición. Entonces, si tomamos esa premisa, los errores que cometimos, Dios los va a ocupar para que veamos realmente el cumplimiento de esta proclama profética en nuestra familia. Pero es un buen tiempo para que analicemos, ¿va? Realmente si hemos sido justos. Y bueno, ahorita nada más hablamos de justicia a nivel tratos con nuestros hijos. Pero si habláramos tratos de tiempo, pues ¿cómo invertimos nuestro tiempo? Por ejemplo, ¿qué dirán nuestros hijos que nos ven tal vez invirtiendo tiempo? Ay, usted tiene el micrófono, hermano. Ay, santo Dios. Bueno, ya que lo dijo el hermano. No se oyó, ¿verdad? ¿Qué dirá el hijo que lo ves todo el día leyendo la Biblia? Eso dijo, ¿eh? Ahí está, ya va a arreglar el hermano. Vamos a remediarla. Estamos en el tema de restauración. Recuperación, dice. Y es cierto, ¿no? O sea, dice que a veces nosotros somos el ejemplo de la familia, ¿no? O de los hijos más que nada. Tomando tanto de la justicia, dice que debemos de ser justos con todos, ¿no? En cuestión de amor y de cariño para cada uno de los hijos que tenemos ahí. Y por el otro lado de la justicia, con lo que comentaba, lo espiritual, también tenemos que ser justos con el Señor, ¿no? Porque a veces ni siquiera le damos el tiempo al Señor. Entonces, como lo comentaba ahorita, si nuestros hijos ven que somos descuidados en esas áreas espirituales, a ellos no les van a hacer el buscar o el tener esa comunión con el Señor. O sea, no vamos a hacer ejemplos para que ellos lleguen a los pies de Cristo y lo anhelen. Va a ser un Dios superficial, sino que no van a tener un Dios profundo, un Dios que les muestre todo lo oculto que el Señor quiere mostrarnos a veces, pero nosotros por descuidos o por flojera no damos ese extra, sino que decimos, nada más te damos lo justo que es el servicio y hasta ahí se acaba lo que tengo contigo, Señor. Pero dice el Señor, en su justicia es grande y en misericordia, ¿no? A veces el Señor, tanto que hacemos que no desata la ira, y el Señor dice, bueno, voy a ser justo contigo, te voy a dar, pero así también tú dame mi tiempo que me corresponde. Entonces debemos de ser ejemplo para nuestra familia primeramente, y para los hermanos que también nos ven, ¿no? Porque a veces podemos, como les decía la palabra o lo que nos hablaba el Señor días anteriores, ¿no? En la iglesia eres una cosa y saliendo de la iglesia eres otra. Entonces dice que debemos de ser justos, ¿no? O sea, si en la iglesia eres una persona, fuera de la iglesia tienes que ser otra persona o la misma persona, y en tu casa tienes que ser lo mismo. Pero a veces ni siquiera somos justos tampoco en esa parte. Entonces yo siento que el Señor lo que quiere es, como lo decía, ¿no? Que seamos consolidados, que nos unamos más o nos adhiramos más al Señor, ¿no? Fíjense que,
Gracias por su aportación, hermano. Me llama la atención, hermanos, porque aquí esta palabra en el hebreo es derecho. Y al ser injustos nosotros le quitamos el derecho. Y ahí abre más el panorama. Porque, por ejemplo, si nosotros no somos justos con el Señor, como usted lo acaba de decir, ¿en qué? Vamos a poner algo bien importante que a nosotros nos gusta aportar, que es el diezmo. Si ellos no ven que yo diezmo, yo les quito el derecho de ¿qué? De su bendición. Miren nada más. Entonces imagínense si lo relacionamos nuevamente en lo espiritual. Si no me ven a mí metiéndome, yo les voy a quitar también el derecho de la bendición espiritual. O sea, hay muchísimas cosas ahí. Entonces, y me llamó la atención porque aquí dice que derecho. Entonces el Señor, ¿con qué nos da el derecho de qué? De ser, perdón, Dios mío, ya nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Él. Entonces ahí hay muchísimas cosas que por en automático Él nos da todo. Ya te di el derecho de llegar a ser hijo, ¿no? Pues entonces ahí, ¿por qué? Porque Él es amor, referente al amor, ¿verdad? Y viene complementado, hermano, muchísimas cosas, pero gracias, pastor. Hay algo ahí, ¿verdad? Sí, hablando yo creo, me parece que de lo de Jacob, Esaú y, ¿verdad? De Ismael e Isaac. Dice, la decisión de Dios es soberana y en esa bendita soberanía Él hace como le place. Recordemos, hermanos, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Quizá a nuestros ojos falta misericordia, pero el Señor lo sabe todo. Y amén, ¿verdad? Es lo que yo decía, que hasta dónde llega es porque era el propósito de Dios, ¿verdad? A final de cuentas, creo que Sara fue un instrumento de Dios para que pasara lo que tenía que pasar. Igual Rebeca fue un instrumento de Dios para poder que Jacob tuviera la primogenitura. Pero como tú lo decías, ¿verdad? Salgámonos un poquito del cuadro y enfoquémoslo en lo familiar. Entonces es para aclarar ese punto nada más, mi hermanito Andrés. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Creo que ya nos pasamos, ¿verdad? 1:10. Ay, santo Dios. Bueno, Ya sabes para qué somos apenas estamos calentando motores, ¿verdad? Bueno, ¿seremos justos? No. Que ahí sí cada quien, ¿no? ¿Verdad? Cada quien exactamente que examine. Por impartir o imponer disciplina, ¿va? Que a veces los hijos necesitan disciplina y no somos justos porque no se la damos. ¿Verdad? Corrección, para... Sí. Hasta para eso. Ni un amén de hijos por acá. No vinieron sus hijos, ¿verdad? ¿Qué más de la justicia e injusticia, económicamente hablando? ¿Seremos justos en la economía? Ya me metí a problemas, ¿verdad? Es que ahora estamos en una época en que siento que no somos tan justos porque desbordamos para darle a los hijos lo que a lo mejor nosotros no tuvimos. Y siento que no estamos siendo justos porque a veces ese exceso les hace daño. Bueno, sigue tenso el punto, ¿ah? ¿Será justo que se quite el papá, como dicen, de la boca el pan para dárselo al hijo? En ocasiones sí. En ocasiones sí. Es que habló Winnie Pooh. Sí. Mejor lee el comentario mientras vemos cómo salimos de esto. Luego, dice Brenda Rico, luego uno como hijo también es injusto con el trabajo hacia los padres, ya que luego solemos ser convenencieros con papá o mamá. ¿Qué pasó allá? Ya todos quietos, ya cómo nos metemos a las quehaceres de la casa.
Ay, Dios. ¿Qué dice mi hermana? Mejor siga, usted estaba ahí dando su discurso de miel. Es que en verdad que sí es, yo creo que esa parte a nosotros, bueno, nos ha costado muchísimo trabajo, ¿verdad? Nos ha costado muchísimo trabajo porque realmente sabemos que nosotros sí tenemos un padre, ¿verdad? Y nos ha corregido severamente, eso no me cabe duda. Y nos corrige por amor, y cuando nos corrige es para estar mucho mejor todavía. Y ahí, porque él fácil nos puede dar todo, así de rápido. Pero hay a veces que nos deja para darle el valor a él, ¿verdad? Exactamente, siquiera para decirle gracias. Porque a veces nosotros como hijos somos injustos con los papás, que ni siquiera sabemos agradecer, ¿verdad? Ni con un gracias, exactamente, con solo un gracias, con eso basta. Yo creo que para que un papá se llene de alegría, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. Oh, están chateando. Dele mejor. Dele mejor. Ya no me lo voy a Qué quitar. injustos. Qué injustos. Fíjese, pastor, algo que usted hablaba en esta semana, que ha estado transmitiendo, hablaba que dice que como es el padre, va a ser el hijo. A veces como padres queremos darle a los hijos, ¿verdad?, lo que no teníamos o lo que no nos había sido dado, como decía la pastora. Pero yo creo que en el ámbito espiritual dentro de la iglesia, cuando nosotros vemos cómo es el padre, si el padre es desprendido, si el padre es amoroso, aún los hijos somos eso. Si aún nosotros como hijos vemos que el papá llega y abraza, el papá de repente llega y corrige, a veces en amor, ¿no? A veces hasta con un abrazo sabes que ya la regaste, algo mal hiciste, y dices, bueno, pero vino papá y me dijo cómo volverlo a hacer. Esa justicia dentro de los padres, yo creo que es notoria cuando uno tiene esa madurez espiritual y ya no llega a uno como antes, ¿no? Con golpes, con azotes, con insultos, o querer tratando de tirar a la oveja, sin antes bien le dices, mira, tal vez esta vez lo hiciste mal, yo también tuve ese error, pero ahora de ese error los dos aprendimos, avánzale porque todavía queda mucho que caminar. Entonces esa parte yo creo que Dios nos la va enseñando cuando nosotros vemos por parte de los padres lo que debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos, en qué momento hablar alto, en qué momento hablar bajo, o en qué momento un hijo va a necesitar un abrazo y simplemente hay que darlo. Amén. ¿Ya era todo? Porque realmente, mire, si nosotros no corregimos, nos va a corregir la vida. Yo creo que va a ser más terrible, más terrible. Entonces, pues es mejor, hijos, que escuchan la voz del Padre, ¿verdad? Tiempo, en amor. Porque aún así el Padre nos corrige con su justicia. Primero nos habla en amor, nos va llevando, ¿no quieres? Yo te lo dije. Entonces, amén. He dicho. He dicho. ¿Vas a decir algo? ¿Hay algo ahí? Hay algo, ¿verdad? Mi tito. Yo creo que hablando de injusticia de Abraham, era que todos sus hijos conocieran al Dios que le habló. Asimismo con Isaac, de los dos hijos, solo uno le sirvió, y en Jacob, por sus preferencias hacia los hijos, realmente su comportamiento fue como si no hubieran conocido un Dios que cumple promesas. En nuestro deber y justo que nuestros hijos tengan conocimiento del Dios al cual servimos, sin descuidar nuestro huerto. ¿Seguimos? Paramos. Ya le dio sed a la hermana. ¿Ustedes creen que uno puede dar lo que uno no tiene? En general, ¿puedo yo dar lo que no tengo? Porque estamos hablando de justicia. Porque, por ejemplo, ajá, pero puedo yo dar,
bueno, mejor se lo voy a plantear de esta manera. ¿Qué es la justicia? Porque tendríamos que saber qué es la justicia, porque a veces hablamos, como decía Job, hablamos lo que no entendemos, y tal vez para nosotros justicia es cierto concepto, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la justicia? ¿Qué es la justicia? Porque si yo digo con Biblia, la paga del pecado es muerte. Bueno, nosotros nos merecíamos eso, ¿verdad? Entonces, ¿será justo Dios? ¿Nos trató con justicia? No, porque la paga del pecado era muerte. ¿Verdad? Y sin embargo nos extendió misericordia. ¿Verdad? Entonces, pero Dios es justo, ¿ah? Dios es justo, pero la paga del pecado es muerte. Pero luego dice la dádiva o el don de Dios, que es un regalo de Jesucristo, es vida eterna en Cristo Jesús. Pregunto esto porque a lo mejor nosotros queremos hijos justos o que practiquen la justicia, o padres que practiquen la justicia, pero ¿dónde aprendo yo la justicia? Entonces yo encuentro en Romanos 5:1 que dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestros hijos va a ser complicado, ¿va? O nosotros mismos, que practiquemos la justicia. Bueno, de hecho la Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, muchas veces nosotros actuamos como Dios, no en justicia, porque la justicia es, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué no nos fulminó el Señor si la paga del pecado es muerte? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, y todo lo que sabemos. Entonces, ¿qué necesitarán más nuestros hijos? Justicia, bueno, nuestros hogares, porque como dice Brendita, ¿verdad? A veces son los hijos los injustos, o yo creo que todos, ¿verdad? Tanto padres en algunas cosas, ¿verdad? Como hijos. ¿Hubiera sido justo irle a dar al pródigo una ofrenda de amor? No, porque él se llevó todo. Entonces, en nuestros hijos, ¿verdad? Es que tal vez para poner un poquito de equilibrio lo del hermanito, ¿verdad? A eso voy, ¿verdad? A que las obras tienen que ser guiadas por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dice que todas nuestras obras, y tal vez ahí entra un poquito ya la preocupación, todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Todas. ¿Cómo nos irá a ir ahí? Y dice que las obras que fueron por el Espíritu, que son las obras en oro, ¿verdad? Piedras preciosas, esas sí van a ser premiadas. Y las otras no. Aunque por fuego, dice la Biblia. Allá se preocupa uno, ¿verdad? Porque, híjoles, me ganó el corazón o fui justo. La Biblia dice, el proverbio, un par de azotes no lo van a matar, pero sí van a librar su alma del Seol. Wow, entonces cuando uno oye eso dice, Dios mío. Pero bueno, ¿hay algo más? Sí. Algo que nos salvó la cama. Dice aquí un comentario: amén. Debe haber amor en cada una de las exhortaciones de los sacerdotes, y es muy complicado si el sacerdote no da el amor que se requiere en el momento. Bueno, ese es el comentario. Pero creo, bueno, yo como aportando y comentando, dice que el hijo que ama lo disciplina. Entonces, si hay disciplina y exhortación, a fuerzas hay amor. El que no haya tal vez palabras de mi amor, mi vida, nene, nena, no quiere decir que no hay amor, ¿verdad? Desde que hay disciplina y hay exhortación, creo yo que va involucrado el amor, porque si no hubiera amor, pues uno no dice nada y sigue tu vida como tú quieras, ¿verdad? Pero desde que hay exhortación, va involucrado el amor, creo yo así, ¿verdad? Y desde antes los padres nos decían, ¿no? Porque te amo, te corrijo. A ver, ¿cómo dice que le decían? No, yo no sé, pero a mí sí me decía así mi mamá, porque te amo te corrijo y porque te amo te doy, porque si no te enderezo ahorita, al rato ya no voy a poder. Y cuando lo necesitábamos, nos daban. Claro, ¿verdad?
Claro, claro. Yo escuché esta expresión, va, que decía mi hermanito Adán hace un momentito, que hay dos varas, ¿va? La vara con misericordia y la vara sin misericordia. La vara con misericordia es la que tiene el papá y la vara sin misericordia es la que tiene el mundo. Porque de que nos corrigen, si somos hijos, nos corrigen. Bueno, en casa o fuera de casa. Entonces, si, tal vez eso como para nosotros, ¿va? Somos padres, entender, ¿va? Si no corrijo, lo van a corregir allá afuera. La diferencia es que aquí es con misericordia, ¿va? Porque es el papá. Pero y va el amor, claro. Y en cambio el mundo, sin misericordia, sin amor, sin sabiduría y... Más es la ley, ¿no? Es como la ley. Dios de que iba a decir algo, ¿no? Es como la ley, ¿no? Sí, no. Ajá, ¿verdad? Bueno, Génesis 15:6, oiga lo que dice que es la justicia, porque como le digo, tenemos que aprender antes de practicarla, ¿verdad? Dice que Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? Conceptos cristianos, ¿verdad? No tan, la justicia de Dios, no tanto la justicia tal vez secular, ¿va? O del mundo, lo que el mundo le llame justicia, porque no sé si ha escuchado, pero la gente afuera en el mundo dicen que Dios no es justo, porque si fuera justo, y empiezan a decir, ¿verdad? Porque hay pobres, híjoles, y empiezan ahí a cuestionar al Señor, ¿verdad? Por ignorar que realmente es la justicia, ¿verdad? Y a veces quizás puede llegar el dardo, ¿verdad? A nosotros, por decir algo, ¿ah? Estoy diezmando y me está yendo mal económicamente. Entonces, tal vez no lo decimos, pero nos puede llegar el dardo de un Dios tal vez no justo, ¿verdad? O que yo estoy sirviéndole al Señor y la Biblia dice, cree y serás salvo tú y tu casa, y veo que mi hijo no, o alguien en mi casa no le ha alcanzado la salvación, puede llegar el dardo. Entonces ahí es donde importa la escritura. ¿A qué le llama la escritura justicia? Dice que Abraham le creyó a Dios y esto le fue reconocido por justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? Es creerle a Dios. Y entonces ahí ya, bueno, cuando yo actúo, ¿le estoy creyendo a Dios o al corazón perverso y engañoso o a los ojos que me hacen los hijos? Porque los hijos son expertos en manipular, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo? ¿Hay algo ahí? ¿No? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. Mi hermanita. Pastor, que por ejemplo ahorita que dice usted de esa parte de justicia, ¿no? Por ejemplo ahorita en la pandemia que mucha gente perdió a su familia y le quiere uno hablar de la palabra y dice, ¿me vas a venir a hablar de tu Dios? Si se llevó a mi ser más amado, y en verdad que ahí es donde uno empieza a decirle al Señor, danos sabiduría para que ellos entiendan que eres un Dios justo, no eres un Dios que castiga, no eres un Dios que quitas, porque en este tiempo ahorita el hombre solamente se basa a lo que está viendo, ya no quiere las cosas espirituales. Hay un pueblo que ahorita, aunque está dentro de una iglesia, está congregando, es difícil decirlo, ¿verdad? Y creerlo, pero hay pueblo que ya no está anhelando, esperando la venida del Señor, que ya no están sus ojos puestos en la venida del Señor, sino que ahora decimos, no hay economía, no hay solidez, no hay esto, entonces no hubo justicia de Dios. Entonces yo creo que esa parte sí es bien difícil poderla expresar a un pueblo cuando aún tú no lo has pasado, porque a veces pueden decirnos, ¿tú qué me vas a venir a decir, no? Si a ti no se te murió tu papá o tu mamá, un familiar, y es donde empieza más esa contienda, ¿no? Y dice la misma palabra, que la palabra del Señor nos hizo para contender. Entonces, pues simplemente a veces decimos, ¿sabes qué? Te hace falta conocer a Dios, ¿verdad? Claro. Sí. Es lo que el pasaje que mencionaba hace un ratito, de Romanos 5:1, donde dice que justificados pues para con Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, separados de Él no podemos conocer la justicia de Dios, ¿verdad? Dejamos ahí, no sé si usted quiere compartir algo, yo creo, de final. No. No se quede ahí con nada atorado, no quiero ser injusto, dele.
aquel que sin miedo. Por ejemplo, hace ratito que yo estaba estudiando esto, ya que venía aquí, justicia es el derecho y la gloria pues es la gloria cabodla. Y ahí hay muchas cosas pues. Pero me llama la atención esta que es retaguardia. El Señor quiere que, por ejemplo, entonces tu luz despertará como la aurora y tu recuperación. Él quiere recuperar todo el paquete que es la familia, lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Ya vimos la justicia y la retaguardia es arrebatamiento. Esta palabra es arrebatamiento. Entonces, ¿por qué está inclinado el Señor en recuperar todo esto? Mira, que es la justicia es corregir a nuestros hijos. Y aquí realmente, hablando de un poquito más de justicia referente a esto, es hay a veces que somos injustos, porque a nosotros nos llega un rema y no se lo compartimos a nuestra familia, ¿verdad? Esa es injusticia. Entonces lo que quiere Dios es recuperar eso, que nosotros volvamos a ese. Hay un pasaje de Isaías, ¿dónde está? Isaías 49:9, sí, ya lo recordé. Que realmente dice que habla de un camino, que Él quiere que regresemos a ese camino. Y el camino es el Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a volver al camino si nosotros somos injustos, si no repartimos ahora sí que el pan, ¿verdad? Hacia ellos. Y aquí está, por ejemplo, aquí, viene aquí, de la raíz primera, reunir, dice, hablando de la retaguardia. Y posteriormente dice aquí, arrebatar. Y eso a mí me llamó la atención. Dije, Dios mío, entonces tú quieres recuperar primeramente la comunión contigo de la cabeza, que somos los sacerdotes, y posteriormente recuperar eso, para que toda la familia se vayan al arrebatamiento. Bien, y eso a mí me impactó. Entonces algo que el Señor quiere recuperar aquí es recuperar la visión del sacerdote para compartir y arrebatar a la familia completa. Eso es lo que a mí ¿verdad? He dicho. Para que no se quede con nada atorado ahí. ¿Hay algo, Cielo? Creo que hay algo por ahí, ¿va? No, solamente dice el hermano, bienaventurado el que da misericordia, porque ellos recibirán misericordia. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a dejar aquí porque si no amanecemos. ¿Iba a decir otra cosa? No, pastor, ¿Ya no? Es que mire, es que por ejemplo, esta retaguardia viene de Asaf. ¿Y Asaf quién es? Y si lo volvemos al libro de Crónicas, es el que es el por ejemplo, dice aquí, el 25, primera de Crónicas 25:1. Además, David y los comandantes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf. Ya nuestro pastor ya nos ha compartido de esto, ¿verdad? Entonces dice, de Emán y de Jedutum, que habían de profetizar con liras, con arpas, con címbalos, y el número de estos conforme a su servicio fue de los hijos de Asaf, fíjense lo que dice, Zacur, José, Netanías y Azarela. Entonces, cuando nosotros empezamos a impartir la doctrina para que nuestros hijos y juntamente se vayan en el arrebatamiento, individualmente todos nuestros hijos tienen un nombre especial. Asaf, ¿quién es? Es el que profetizaba alabanza para el Señor, ¿verdad? Y posteriormente, Zacur, atento. Fíjense, cuando empezamos a impartir la doctrina, nuestros hijos son atentos a la palabra. Y José, añadir. Se añaden. Se unen a la, bueno, en este caso al cuerpo de Cristo, o a la visión que ya sabemos nosotros. Y posteriormente, Netanías, don perfecto. Ese es uno, don perfecto. Fíjese cómo el Señor nos... Y Aracela, recto hacia Dios. ¿Cómo caminarán entonces nuestros hijos? Y todo eso es lo que quiere recuperar el Señor.
hay muchísimas cosas que hacer, pero gracias, gracias. Gloria a Dios. Bueno, para ir concluyendo, para ir concluyendo, no le pase el micrófono a él, ¿con qué se queda cada quien, verdad? En un minuto. ¿Con qué se lleva esta noche, mi hermano Víctor? Pues, bueno, yo me llevo esta parte que a lo mejor no he sido justo con mis hijos, ¿no? O con mi familia. Me he enfocado más a veces en el trabajo y he descuidado tanto a veces las cosas de la iglesia, las cosas de mi familia por dar más el trabajo. Entonces, pues sí, yo tengo que poner ahí una balanza que sea justa, ¿no? Equilibrando para que mi familia y las cosas del Señor pues estén ahora sí que en la balanza y sean parte de mi vida y no esté dando todo en el trabajo, ¿no? Porque a veces así somos, nos desenfocamos de todo por atender las cosas del mundo y no atender las cosas que el Señor nos ha dado como la familia y la iglesia. Entonces pues sí, yo me llevo esa parte de que tengo que ser justo en cada cosa y como le decía anteriormente, ¿no? En varios aspectos, en el amor, en el ser obediente, en el ser servicial, en compartir lo que tengo. Entonces sí, tengo muchas cosas que meditar, ¿no? Y sobre todo hacer la justicia, pero con todos, no nada más con unos. Pues yo lo que amén. Puedo compartir. Gloria a Dios. Me quedé sin palabras. ¿Qué se queda? Por primera Sin vez palabras. dice, no, lo que yo me llevo es que tengo que practicar esa justicia la cual el Señor quiere que caminemos, no solamente este año en la profecía, ¿verdad? Sabemos que la profecía se tiene que cumplir, que esa palabra profética se tiene que cumplir y que no solamente es destinada para un tiempo, sino caminar en ella. Y entonces yo me llevo esa parte, caminar sobre la justicia del Señor para que todo sea añadido y no tenga yo que tal vez añadir de mi mismo pensamiento o de lo que yo crea, sino que el Señor venga y añada cuando Él vea que yo camine en su justicia. Amén. Gloria a Dios. Le sobraron 10 segundos. A ver, mi maestra. Tiene 10 más. Robo, robo de puntos. Eso ya se los acabó. Bueno, pues yo me quedo, ¿verdad? Con esa parte, ¿verdad? De que, pues si la profecía se cumplió el año pasado en mi familia, pues que ahorita en nueva visión, me da nueva meta, nueva oportunidad que el Señor nos da, pues que se cumpla, ¿verdad? Que nos unamos, que si aún estábamos desunidos, que ahora nos unamos, pero en esta dimensión, en este amor, en esta visión, en las cosas del Señor, aún más. Amén, gloria a Dios. Yo me quedo con la recuperación espiritual, hermano, regresando yo estoy en lo dicho, ¿verdad? Que regresando, reflejándome al primer amor, como cuando salí de las aguas, ¿verdad? Yo quiero regresar a ese ardiente y fervor amor que amar, perdonar y que el Señor me cegue toda mirada de hombre, ¿verdad? Para seguir caminando y ese es el reflejo que tengo que también reflejarlo a casa. Porque decía, como hace ratito también lo comentó usted, hermanas, dale la cabeza y los hijos van a ser igual. Entonces, yo me quedo con eso, recuperar ese primer amor y también la justicia, muchas cosas. Amén. Yo cuando iba a hacer la proclama, yo le decía a mi esposito, yo creo que va a ser una proclama de algo de la venida del Señor. Eso yo creía y sentía en mi corazón. Y cuando dieron cuando dieron la proclama, yo dije, me quedé así como que dije, me falló, dije, Señor, me falló. Me faltó más meterme al lugar santísimo, ¿verdad? Pero ahorita estudiándolo todo y estructurándolo y viendo cómo Dios a cada quien le da su porción, ¿verdad? Y digo, Señor, eres lindo, no me equivoqué. Por la palabra esa, yo también ya la busqué y dice arrebatar, ¿verdad? Entonces
digo, Señor, tú eres, yo siento que el Señor viene, ¿va? Y aunque no viniera este año, yo lo espero como, creo que lo debemos de esperar cada día como si ese día viniera. Y aún así viniera en 5, 10, 15, 20 años, tenemos que seguir con la misma esperanza, ¿va? Con la misma ilusión, con la misma devoción, con el mismo fervor de que Él venga y que podamos ser hallados gratos delante de Él, ¿va? Y que podamos, como dice ese versículo que ya me lo quitó el pastor, que podamos, ahí donde decía, despuntará como la aurora, ¿verdad? Y tu recuperación brotará con rapidez. Entonces yo creo que parte de esa recuperación somos nosotros, porque Él vino por la que se había perdido. Entonces nosotros somos parte de esa uno que se perdió, somos parte de esa recuperación que Cristo vino a hacer. Entonces yo con eso me quedo bendecida y contenta con el Señor y agradecida, porque creo que no me equivoqué, le digo al Señor, y gloria a Dios, amén. Sí, sí, no. Nada más dice Gloria Márquez. Bendiciones a todos los que están dando esa bonita enseñanza y que tengan un hermoso año cubiertos con toda sabiduría espiritual. Les mando un abrazo a los pastores y esposas. Y dice mi hermanito Chequeleque, ya que insistes en que lo lea, dice media hora más. Y dice el hermanito Gustavo, una pequeña ofrenda, hermano, ahorita le pasamos un número de cuenta. Eso ya no se puede editar, ¿verdad? Ay, Dios mío, te lo dije. Bueno, vamos a orar y a dejar la inquietud, ¿verdad? Que el Señor despierte la inquietud, ¿verdad? De indagar en su palabra. Híjoles, hablar de la justicia, ¿verdad? Esto es para largo, ¿verdad? Porque realmente muchas formas, ¿verdad? De enfocar la justicia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Muchas maneras, ¿verdad? A veces nos inclinamos más a la familia, a veces al revés, nos inclinamos más al servicio al Señor, y por eso a veces los hijos o la familia o la misma esposa puede ver injusticia, o a veces, como decía mi hermanito Víctor, nos inclinamos más al trabajo. Entonces que Dios traiga un equilibrio en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro tiempo, en nuestra economía, y que realmente lo que decía mi hermanito Adán del arca, que velemos porque nuestra familia esté ahí adentro, y yo creo que el Señor va a recuperar tantas cosas, ¿verdad? Como lo hemos platicado: identidad, economía, el primer amor, la santidad, devoción, tantas cosas, mi hermano. Es amplio esta proclama, ¿verdad? Y queremos ir en pos de ello, ¿verdad? Yo creo que quizás aclarar un poquito de las proclamas anteriores, todas, absolutamente todas, están vigentes. El Señor dijo que Él vino a proclamar el año favorable de Jehová, y un año para el Señor, pues usted sabe que son como un día como 1000 años, ¿verdad? 1000 años como un día, y hasta hoy, desde el año 0 hasta ahorita ya van 2021 años, y es el año del Señor, ¿verdad? Es el mismo año favorable de Jehová. Entonces me uno a lo que decía mi hermanito Marcos. Todas estas, aparte que son secuencias, suman, ¿verdad? No es que esta sea, caducó la de la reconciliación, caducó la del reposo, caducó la del reino. No. Estas se agregan, van sumando para que en su conjunto vayan formando a esa esposa. Que la finalidad de estas profecías, o esta palabra profética o proclama profética, es prepararnos para el encuentro glorioso con el amado, ¿verdad? Cierre sus ojos, mi hermanito que está en su casita, que Dios lo bendiga por este tiempo de estar compartiendo con nosotros, a todos los que estuvieron aquí al tanto, que Dios los bendiga y que estemos en el mismo fluir de la palabra profética que fue impartida en este año, que vas a recuperar pronto, con rapidez. Y yo profetizo sobre su familia que la luz
va a despuntar como la aurora en su casa. Acuérdese que su casa, usted es una luz, usted es, o es el sol, hermano, o es la luna, hermanita, o es una estrella, hijos, hijitos de mis hermanos, pero de que somos una luz, el Señor dice, entonces tu luz despuntará como la aurora. En el nombre de Jesús, Señor, que la luz de cada familia empiece a despuntar como la aurora y que la recuperación brote con rapidez como un efecto de la restauración de la luz en nosotros, Señor. Entiendo que la luz tú la dejaste para separar el día y la noche, para separar las cosas de la luz, las cosas de la santidad con las cosas de las tinieblas, de la oscuridad de la noche. Señor, en el nombre de Jesús, que hayan familias llenas de la luz, el reflejo de la luz de Jesús en nuestras vidas, y como efecto se vaya, Señor, recuperando todas aquellas cosas que se habían perdido y poniendo como estandarte la justicia y como retaguardia la gloria Kabod, que es ese peso de gloria, que es nada más y nada menos que tu presencia en la parucía, Señor, en aquel día. Señor, queremos ir en pos de ello. Ayúdanos a los que estamos al frente enseñando, compartiendo tu palabra, y a tu pueblo siendo un receptor, Señor, un receptáculo de tu palabra, y que con nuestra vida estemos transmitiendo un testimonio para que los de afuera, Señor, se les antoje, Dios de la gloria, andar como nosotros andamos, Señor. Lo pedimos, lo suplicamos en el nombre glorioso y bendito de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Ya me cortaron, creo. ¿Ya? ¿No? Ah, bueno.